Buenas tardes, bienvenidos sean a una nueva sesión especial acerca de polinomios. Esto corresponde a la unidad 4 de la asignatura de álgebra, según el plan de estudios de la UNAM. Y entonces esta sesión se va a dedicar al estudio de la descomposición en factores lineales de un polinomio dado, aunque en este caso, como ya se están buscando raíces, entonces este polinomio ya tiene que estar igualado a cero para que estos factores sean estos factores lineales. Efectivamente, la idea es que cuando el polinomio tome esos valores, se anule todo el polinomio completo y esto significa que la función está siendo evaluada en un valor llamado raíz. ¿Por qué? Porque cuando se evalúa sobre ese valor, en el eje de las abscisas, su ordenada es igual a cero. Entonces, ya sin mayor preámbulo, se comparte pantalla y se estudiará. Entonces, aquí está la descomposición de un polinomio en factores lineales y dice efectivamente p función de x a n a la xn a más a n menos 1 a la xn menos 1 y así sucesivamente hasta a1x más a0, que sería multiplicada por un x elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1 y por eso 1 por a0 es a0 y ya no se escribe esa x. O sea, es una x a potencia 0 y a0 es únicamente un número. Todos los demás monómeros, o sea, todos los demás elementos del polinomio, sí tienen un coeficiente multiplicando a una x con una potencia diferente a cero. Y como se comentó hace un momento, como ya se está buscando descomponer a este polinomio en factores lineales, estos factores lineales, o sea, lineales porque van a estar a la potencia 1, o sea, van a tener la estructura para poder utilizar la función sintética como x menos c y es lineal porque el grado máximo de este factor, como si fuera trabajado como por un polinomio por aparte, es de grado 1, es 1. Ya no se escribe, pero es de grado 1. Y se llama factor porque se puede dividir al polinomio sobre este elemento y no va a generar ningún tipo de residuo. Entonces, o sea, el residuo va a ser cero. De realizar la división de ese polinomio entre x menos c, nos va a dar un polinomio cociente y un residuo igual al polinomio nulo o cero. Y a su vez, aquí ya se puede trabajar con el concepto de ecuación porque este, esta x, o bueno, vaya, cuando el polinomio es evaluado, cuando x es igual a c, cuando x es igual a c, este, al ser un factor, que está multiplicando a todo el polinomio cociente resultante de hacer la división entre este factor, va a causar que todo esto sea igual a cero. Cuando x es igual a c, entonces sería equivalente, o sea, cuando el polinomio es evaluado en c, esto es igual a c menos c y el polinomio cociente evaluado en c, c menos c es cero y todo esto va a terminar siendo igualado a cero. Entonces, como aquí ya tenemos una igualdad, a esto ya hablamos de una ecuación, porque ya es de una igualdad, ya no es polinomio función b, sino ya es una igualdad, ya está igualado a algo. Y cuando esto ocurre, c es raíz. O sea, cuando x toma el valor de c, se llama raíz del polinomio. Porque, como se puede observar aquí, o sea, el polinomio evaluado en c es igual a cero, es porque en el sistema coordenado x, y, 0, el polinomio
función de x, está tocando, o sea, aquí vamos a decir que x es igual a c, está tocando el eje de las abscisas de tal manera que su ordenada es 0. Entonces, si pensamos que todo lo que está debajo de x es como el suelo y hacia arriba ya es el aire o el cielo o lo que sea, por eso, de manera chusca, se le llama, es una razón por la cual se le llama raíz, porque es el punto sobre el cual, abajo de él, a partir del cual, abajo de él, se ubican las raíces de esta planta y hacia arriba sería la planta, ¿no? Entonces, para hacer esta forma de mnemotecnia, el valor a partir del cual inicia todo lo que está debajo de la función se le llama raíz, haciendo esa similitud o esa mnemotecnia con las plantas. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a obtener estos factores lineales si son tan importantes? Tomando en cuenta el teorema fundamental del álgebra demostrado por Carl Friedrich Gauss, dice que si un polinomio tiene coeficientes, todos los coeficientes en un campo como real o complejo, vamos a decir, en este caso real, que todos los coeficientes del polinomio p de x que aquí se está trabajando son reales, al menos una raíz, o sea, al menos uno de estos factores lineales pertenece al campo de los números reales. O sea, la raíz va a pertenecer a reales. O sea, como x es igual a c, este va a pertenecer a reales. Y el factor lineal va a terminar siendo x menos un número real. Entonces, ya con eso ya sabemos que al menos eso tiene una raíz real. Se extrae esa raíz y examinando los coeficientes del polinomio restante, entonces se puede observar si hay una raíz o no. Por lo general, para los casos que ahorita se están trabajando, pues el polinomio Q también va a tener, por lo general para estos casos, aunque sí se van a tocar casos con unos complejos, pero para iniciar, este QDC muy probablemente también va a tener puros coeficientes reales. Significa que de ahí también hay al menos una raíz real. Y una vez más, el cociente que resulte, ya una vez que se extrajo ese segundo factor lineal, va a ser otro cociente, que a lo mejor, muy probablemente, para este caso de estudio, vuelve a tener este, coeficientes reales y por lo tanto tiene una raíz al menos real y entonces se puede extraer otro factor lineal y así hasta que obtengamos puros factores lineales en lugar del polinomio de grado n con el que está trabajando. Por ejemplo, el primer caso sería este, ¿no? Este p de x es igual a este producto entre el cociente y este factor lineal. Y vamos haciendo la hipótesis de que q de x también tiene pues coeficientes reales, tiene al menos otra raíz, tiene una raíz real, entonces se vuelve a descomponer y ahora este sería a lo mejor aquí cociente 1 para hacer la diferencia, este sería un cociente 2 y así se va descomponiendo en una serie de factores lineales utilizando como apoyo el teorema fundamental del álgebra, en donde si este cociente, este polinomio cociente sigue teniendo coeficientes en reales, para este caso, significa que al menos una de sus raíces está en reales y se puede seguir y seguir y seguir descomponiendo en factores lineales al extraer esa garantizada raíz real que indica el teorema fundamental de álgebra, así sucesivamente. Y entonces, bueno, aquí se escribe a la izquierda, el grado del polinomio es n el grado del polinomio tiene que ser mayor o igual a 1 para poder hacer esta descomposición de factores. No puede ser de grado 1 porque entonces implicaría que el mismo polinomio ya es un factor lineal. O sea, ya sería un p de x igual a x menos c 1. O sea, ese ya sería un polinomio de grado 1.
no se puede factorizar en factores lineales debido a que ya es, bueno, no es que sea un factor lineal, sino que no hay forma de descomponerlo en más. Hay que considerar que para descomponer algo en factores lineales tiene que tener un grado superior a uno, porque al hacer el cociente se le está restando un grado. Entonces, si tiene un grado igual a uno, cuando se hace la resta sería un polinomio cero. Eso no se va a poder. Entonces, aparte un polinomio cero sería un número. Entonces, no se está realmente haciendo una factorización ahí. Nada más estaría, en todo caso, dividiendo entre algún número y ya, pero ese no es el objetivo, eso no es una raíz. Entonces, y aquí se menciona que todos estos coeficientes, en este caso general, pertenecen a complejos, ¿no? Yo estoy hablando aquí cuando todos estos coeficientes pertenecen a reales, o sea, todo esto, C1, C2 y todos los A's, para el caso que yo tengo a la derecha, son en reales. Pero cabe mencionar que esto se aplica también para complejos. Y entonces al menos una raíz pertenece al campo de los números complejos. Cuando ocurre eso, tenemos fundamental de álgebra, pero ahora todo trabajando en el campo de los números complejos, que sería su generalidad. Ah, tiene por lo menos una raíz alfa 1 que pertenece a complejos. Existe este alfa 1 tal que el polinomio evaluado en alfa 1 es igual a cero, o sea, sí existe efectivamente una raíz. Esto es por el teorema fundamental de álgebra, de cosa que ya había mencionado. Aquí nada más es la forma general de trabajarlo, pero la explicación es la misma, ¿no? Nada más es lo mismo, pero con complejos, que es el caso más general. Por lo que x menos alfa 1 es factor de el polinomio evaluado en x, y aquí está la descomposición mencionada, y si n menos 1 es mayor o igual que 1, o sea, si el grado del cociente que resulta, CQ1, es todavía mayor que 1, entonces se puede volver a aplicar el teorema fundamental de álgebra en Q1, o sea, en el cociente, en el polinomio cociente, por lo que tiene al menos una raíz alfa 2 que pertenece a complejos, siempre y cuando todos los coeficientes de Q1 sean complejos. Esto una vez nada más repasando el tema fundamental de álgebra. Aquí está. Si P de X es un polinomio en X con coeficientes en complejos de grado mayor o igual que uno, entonces P de X o función de X tiene al menos una raíz en complejos. Entonces, también depende de cuáles sean los coeficientes. Por supuesto, para este caso de estudio, si todos los coeficientes son complejos, bueno, entonces tiene al menos una raíz en complejos. Si está muy complicado, que se trabaje con algo que esté más allá de complejos, por lo menos para efectos prácticos de este curso, los alcances de este curso. Y si todos los coeficientes son reales, entonces al menos una raíz es real y se trabajaría como se ha hecho con la división sintética en una sesión anterior. Y no hay ningún problema. Entonces, si n-2, ok, se me olvidó mencionar. El cociente es Q1 de X, el cociente Q1 de X, si tiene todos los coeficientes en complejos y con un grado n-1, mayor o igual que 1, ese es el grado, n-1 es el grado del cociente Q1, entonces se puede descomponer en otro factor lineal con una raíz alfa 2. Entonces ahí tenemos que Q1 de X es igual a X menos alfa 2, que sería su factor lineal que se extrajo por teorema fundamental de álgebra, que tiene por lo menos al menos una raíz en complejos y multiplicado por el cociente Q2. Ahora, Q2 tiene un grado de n-2 y si n-2 es mayor o igual que 1, siguiente párrafo, se repetiría el razonamiento anterior y así se hará hasta obtener un polinomio Qn del grado 0. O sea que va a ser únicamente un número. Y este número, de hecho, no es cualquier número, es el coeficiente de del término con mayor grado, o bueno, con el exponente más grande en el polinomio original. Entonces, si mi polinomio original, p función de x, es igual a 3x cúbica más 2x cuadrada más 1, vamos a ahorita apuntar todos los términos,
ese Qn va a ser 3. Al final de hacer la descomposición en factores lineales de este polinomio que yo estoy aquí escribiendo, es este 3Qn. Ese va a ser ese número, es un polinomio de grado cero. Pero ya queda hasta el final, cuando ya se llegó hasta que ya no tiene un grado mayor o igual a uno, el cociente resultante. Y entonces tenemos que Qn-1 de x, que tiene un grado ya igual a uno, o sea, ya el grado de este Qn-1 ya es uno. Entonces ya no se puede descomponer en otro factor lineal, solamente se puede factorizar el coeficiente Qn, que es el que estaba multiplicando originalmente, a la x a mayor potencia, como yo lo estoy escribiendo aquí. Sería este 3, por ejemplo. Y puesto que Qn es de grado cero, no tiene raíces y la prueba termina. Y siendo los resultados anteriores en Px, el polinomio original, se obtiene la descomposición lineal en factores lineales, la descomposición, perdón, en factores lineales de este polinomio Q de x multiplicado por el coeficiente Qn, que es el que se está multiplicando al elemento de mayor exponente o al que le da el grado al polinomio. Y eso sería toda la teoría. Y aquí no hemos escrito los grados que deben tener cada uno. Donde p de x se encuentra expresada como el producto de n polinomios de grado 1. A esta expresión se le conoce como la descomposición de p de x en factores lineales. Teorema: si p de x es un polinomio en x con coeficientes en complejos de grado n mayor que 1, entonces p de x tiene n raíces. Entonces, esto significa que si, por ejemplo, aquí mi ejemplo es de grado 3, ¿cuántas raíces debe de tener? 3 raíces. El número de raíces está determinado por el grado del polinomio. Si tienen un polinomio, en un ejemplo, de grado 5, ¿cuántas raíces deben extraer de ahí? 5 raíces. 5 factores lineales. Y entonces ya podemos ahora trabajar. Ya se puede poner a investigar las raíces del polinomio, pero hasta este momento y utilizando únicamente división sintética va a ser muy complicado. Se requiere alguna teoría que nos ayude a encontrar esas raíces, porque de otra forma, con base a la sesión anterior, en el video anterior, tendría nada más que estarse variando y proponiendo valores, hasta que alguno de ellos sea la raíz. ¿Y qué pasa si en realidad es un cociente, o sea, es una fracción o algo por el estilo? Porque el teorema de Gauss, el teorema fundamental de álgebra de Carl Friedrich Gauss, dice, pues, al menos tiene una raíz en reales, bueno, trabajando todo esto como si fuera el caso de pues, coeficientes reales y demás. Pero dentro del campo de los números reales también hay cocientes, números, o sea, números racionales, números irracionales. Hay muchas cosas, o sea, bueno, principalmente eso, ¿no? Naturales, enteros, racionales y irracionales. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar con esa infinidad? Necesitamos una guía, algo que nos indique por dónde puede estar esa raíz. Entonces, por eso en el 4.4 hay técnicas elementales para buscar raíces, esas posibles raíces racionales y regla de los signos de Descartes, para tener una guía de dónde pueden estar ubicados las raíces del polinomio, o de otra forma esto se va a volver caótico, puesto que nada más se va a reducir a proponer y a proponer, hasta que se le atine a la raíz. Entonces, raíces racionales, teorema, sea p función de x igual a n xn más a1 menos 1 xn menos 1 y así sucesivamente todos hasta a1x más a0, término numérico, un polinomio en x con coeficientes enteros. Ahorita se va a trabajar únicamente con números enteros. Vamos a pensar que son números 3, 2, 1, esos son números enteros y a su vez pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, perfectamente se puede aplicar el teorema fundamental de la álgebra y ahorita se está considerando un caso sencillo en donde los coeficientes son números enteros, tal como yo lo estoy escribiendo en el PDX de ejemplo de grado 3 que yo estoy escribiendo aquí abajo. Entonces, donde AN es diferente de 0, o sea, el coeficiente del de mayor grado es diferente de 0 y A0 también es diferente de 0, o sea,
tiene un término numérico al final, este es acedo, y este es AN. El de mayor grado y el término numérico son diferentes de cero. Tienen que ser así, tienen que ser diferentes a cero. Si no se tiene garantizado en el polinomio un término numérico, significa que hay una raíz nula. Entonces se puede extraer un factor completo de la forma x, así nada más, o x menos cero. Planteando ese ejemplo muy rápidamente, es otro polinomio. Si es mucho problema, se le puede cambiar el nombre a esto. Un polinomio h de x es igual a 4x cúbica más 2x cuadrada menos 7x. Ahí ya termina el polinomio. ¿Qué sucede? No hay término numérico, no hay un acedo. O sea, ahí acedo sería igual a cero. Entonces, no se puede aplicar, pero no se puede aplicar este teorema de raíces racionales. Sin embargo, significa que se puede hacer una factorización aquí y quedaría como x cuadrada más 2x lineal menos 7, porque esa x, elemento común en todas, ya indica que hay una raíz y es nula, una raíz nula, así se llama, x menos cero. Porque si el polinomio lo evaluamos en cero, exactamente llegamos a que va a valer igual a cero y por lo tanto cero es una raíz. Como tienen que tener la estructura de x menos algo, pues formalmente se escribe como x menos cero, o por lo menos únicamente como todo multiplicado por x. Esto se llama raíz nula. Y ahora sí, ya tenemos este, este polinomio cociente en donde sí cumple con que AN es diferente de cero, o sea, sería 4, y A0 es el término numérico, es diferente de cero, que es un menos 7, y ya se puede aplicar ese teorema sin ningún problema. Ya se extrajeron de aquí las raíces nulas. Volviendo a releerlo, nada más para retomar la idea. Entonces, sea el polinomio, un polinomio en X con coeficientes enteros donde AN diferente de cero, A0 diferente de cero, y N mayor o igual que 1, o sea, tiene que ser superior a un, a un polinomio de grado 1, porque no se podría descomponer en factores lineales. Si es igual a 1, se le restaría un grado y sería cero, un polinomio, un, un- un número, nada más, un polinomio de grado cero. Entonces no se puede aplicar esto, obviamente. Necesita tener un grado superior a 1. Si un número racional es raíz de P de X y P entre Q es su mínima expresión, entonces P es un factor de A0 y Q es un factor de AN. Entonces esto significa que se van a tener que tomar, y por eso son importantes esos dos números, tanto el coeficiente del término de mayor grado como el término numérico, el único término numérico que debe de haber en el polinomio, se van a descomponer en factores, y estos son los posibles valores de P y Q, considerando que P entre Q es una raíz. Entonces se pueden hacer todas las combinaciones entre los factores de A0 y los factores de AN y todos los posibles valores de P entre Q y o alguno de ellos es una raíz. Aunque esto suena muy laborioso y depende mucho de cuáles sean los factores y el valor de los coeficientes, es mucho mejor tener reducidos, aunque sean muchos los valores menos reducidos, a pelear con una infinidad de valores, como sería el estar evaluando un polinomio con coeficientes en reales, evaluarlo contra todos los reales hasta que por fin ya tiene a alguien a una raíz. Es una infinidad a muchos, pero son finitos, no es una infinidad, son unos cuantos. Y se puede estar utilizando de manera recurrente el factor, el teorema del residuo. Y con eso ya se puede encontrar cuál de ellos es un factor. De hecho, así es como se trabaja. Entonces, sin mayor preámbulo, se obtenga las raíces de f de x
que es igual a un tercio x cúbica más 7 sextos x cuadrada más un tercio de x menos un medio. Entonces, obedeciendo lo que dice el teorema, dice primero todos los coeficientes deben de estar en enteros, todos deben estar en enteros. Entonces, por eso se busca cuál va a ser el factor por el cual al multiplicar a todos los elementos, todos los elementos de esta función f de x, se evita el tener fracciones. De esa forma ya no tenemos coeficientes racionales, sino únicamente coeficientes enteros. Para eso se debe de obtener el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Observen los denominadores de cada una de las fracciones. Tenemos 3, tenemos 6, tenemos 3 y tenemos 2. Y entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6. Porque de 6, 3 es factor, aquí es el mismo, y 2 también es factor, y 6 entre 6 también es 1. Y es el más pequeño común múltiplo de todos, porque se puede multiplicar por una cosa mucho más grande, pero los coeficientes terminan muy grandes, y ese no es el objetivo. El objetivo es que se eliminen las fracciones, no terminar con coeficientes gigantescos. Y además tienen que ser todos los elementos de los denominadores factores de este número por el cual se va a multiplicar todo el polinomio, porque de otra forma volveríamos a seguir teniendo fracciones. No se puede multiplicar por otra cosa que no sea 6. Bueno, sí, sí se puede multiplicar por otra cosa que sean 6. Múltiplos de 6, pero nos quedan coeficientes muy grandes, entonces no es recomendable. Si se multiplica f de x por 6, o sea, obtenemos a otro polinomio que es igual a 6 veces f de x. Y el resultado es este f de x, multiplicando todo por 6, y da como resultado 2x cúbica más 7x cuadrada más 2x menos 3. Eso es f de x multiplicado por 6. Y no olvidar, no hay que olvidar que se van a obtener raíces de p de x, pero el ejercicio lo que está solicitando son las raíces de la función f de x. Entonces, significa que al final, para volver a obtener a este f de x original, que es el que se están solicitando las raíces, a los factores lineales, al resultado de p de x, haberlo obtenido como un producto de factores lineales, y así sucesivamente hasta x menos cn, para volverlo a obtener el original hay que multiplicarlo todo por un sexto. Entonces f de x va a ser igual a un sexto de p de x, que ya se descompuso en todos estos factores lineales hasta n. ¿Por qué n? Porque hay que recordar que el grado del polinomio indica el número de raíces que éste tiene. Entonces, si en este ejemplo es de grado 3, ¿cuántas raíces se deben de obtener? 3. Y hay que multiplicar al final todo por un sexto para poder obtener el equivalente, o sea, volver a obtener los factores lineales, pero ahora relacionados al f de x original, no a este p de x que fue adaptado para poder poner todo en números enteros y poder aplicar el teorema de raíces racionales. Entonces hay que tener en mente eso. Hay un teorema que dice que al multiplicar a un polinomio por un número real, el que sea, no afecta a sus raíces. No, no le ocurre nada a esas raíces por multiplicarlo por un número real. Entonces, del cual se obtiene de este p de x, aplicándole el teorema, a 0 es igual a menos 3 y se tiene que tomar con todo su signo. Es menos 3 con todo su signo. Hay que cuáles son los factores de 3, 1 y 3, y pueden ser tanto positivos como negativos. O sea, se puede hacer la división. Aunque se escribe con todo y su signo, también hay que saber, hay que considerar que esos factores, pues no pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, y sí lo van a dividir. O sea, sí va a haber
una división y sí va a dar un resultado entero del otro lado. Entonces, de todas formas, aunque se tome contra el signo, hay que tomar en cuenta que esos factores tienen dualidad de signo. Entonces, cuyos factores son 1 y 3. Y AN, que es el coeficiente del monómero o del elemento con el exponente más grande, el que le da el grado al polinomio, que es el de 2x cúbica, pues el coeficiente es 2, ese AN. ¿Cuáles son los factores de 2? 1 y 2. Obviamente esto se trata del primer ejemplo y siempre es el más sencillo. Entonces se buscan los coeficientes que queden con el menor número de factores posibles para tener el menor número de combinaciones. Entonces, ¿cuáles son las posibles raíces? Hay que recordar que los de A0 son P, son los numeradores, mientras que A N son Q, son los denominadores. Entonces empiezan a hacer los cocientes así. 1 entre 1, 1. Aquí ya están escritos así en orden, ¿no? O sea, primero A0, los del término, el término numérico o el número de potencia 0. Esos son P, son los numeradores, entonces por eso lo escribo antes. Y AN, como van a ser los denominadores, o sea, los términos Q, por eso lo estoy escribiendo abajo, para poderlo hacer nada más de arriba a abajo y no equivocarme. 1 entre 1 es 1, y con su dualidad de signos. 1 entre 2 es un medio, con su dualidad de signos. 3 entre 1 es 3, y 3 entre 2 es 3 medios. Entonces ya están ahí todas las posibles raíces, aunque tienen parte positiva y negativa. Hay que tomar en cuenta eso. Pero ahí ya están las posibles raíces de este polinomio que pertenecen al conjunto de los números racionales. Este teorema no va a dar por resultado números irracionales, ni tampoco números complejos, pero ya nos ahorró bastante trabajo, mucho, de hecho. Entonces, se emplea el teorema del residuo y el residuo de evaluar al polinomio en alguno de estos determinados valores va a ser igual el polinomio evaluado en ese valor. Creo que lo dije revuelto. El residuo que va a resultar de dividir al polinomio entre algún factor x menos c, siendo c cualquiera de estos posibles raíces racionales, es igual a, o sea, este residuo en función de x es igual a el polinomio evaluado en esa posible raíz. Y si esto es igual a 0, significa que c es raíz. Y esos son los valores que estamos buscando. Entonces, el polinomio valuado en 1 es igual a 8. Ok, valuado en menos 1 es igual a 0. Ah, ok, entonces menos 1 es raíz. Valuado en un medio, lo puse como 0.5, no es que le afecte ni le pase nada por haber escrito en forma decimal. Ah, también dio 0, es raíz. El polinomio evaluado en menos 0.5, esto menos 2.365, no es raíz. El polinomio evaluado en 3 dio como resultado 120, pero evaluado en menos 3 es 0, entonces es otra raíz. Y ahí ya podríamos parar, pero por lo general uno acaba de hacer todas las combinaciones porque no vaya siendo que uno se equivoque al estarlo evaluando. O sea, es posible, se pueden equivocar. Entonces, polinomio evaluado en 3 medios y menos 3 medios, 22.5 y 3. Observamos que tenemos esas tres raíces, o sea, tres valores que hacen cero el polinomio. Y como nuestro polinomio es de grado 3, pues ya tenemos ahí todas las raíces. Después, por eso dije, ya podríamos parar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el número de raíces igual al grado del polinomio. Entonces ya tenemos todas las raíces posibles. Pero es recomendable terminar de hacer todas las operaciones porque no vaya siendo que se equivoque uno a lo largo de estar evaluando el polinomio en ese valor. Puede pasar. O la otra, que voten menos raíces. O sea, que no de alguien se equivoque, no escriba cero, escriba otro número y entonces se encuentran menos raíces. Y bueno, resulta que al evaluarlos, al obtener los factores lineales, pues todavía el resultado todavía tiene puros coeficientes enteros. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿No? O sea, debería de haber entonces otra raíz. ¿Por qué no me dio? Es porque en la evaluación, en el teorema del residuo, alguno de ellos debía de dar cero y se escribió otro dato que no es cero. O sea, pueden ocurrir
ambos errores, o C2 de más o C2 de menos. Y entonces ya se aplica la división sintética, sabiendo cuáles son los valores que tenemos que obtener, y efectivamente se obtienen los coeficientes del primer cociente, o sea, aquí se hizo la primera división sintética utilizando a menos 1, que son de las raíces, y se obtienen los coeficientes del primer cociente y nuestro esperado residuo de 0. Y ya se obtiene el polinomio x como x más 1, el primer factor lineal extraído, y 2x cuadrada más 5x menos 3, un polinomio de grado 2, del cual sabemos que menos 3 es una raíz y se evalúa y se obtienen los coeficientes del último polinomio cociente y se escribe a la derecha x más 1, que ya teníamos, el x más 3, de haberlo, de escribir menos 3, que es una raíz en forma de factor lineal, y los coeficientes del cociente resultado, de haber hecho la división, sería 2x menos 1. Y ahí acabaría puesto que 2x menos 1 ya es un polinomio de grado 1, no se va a poder extraer un polinomio de grado 1 de otro polinomio de grado 1. No se va a poder, sin que quede nada más un número, vaya, es lo que va a pasar. Entonces, de aquí todavía se puede dividir entre 2 y ya quedaría como x menos un medio. Y esa sería efectivamente la tercera raíz, que es la que está escrita aquí arriba. Menos un medio, pero no es cierto. No sé, sí es cierto, pues es que se escribe x menos un medio porque es x menos algo, pero ese algo se toma con signo positivo. Ese algo se debe tomar con signo positivo. Entonces, por eso es polinomio evaluado en 0.5 es igual a 0. Ese es el que corresponde. Hay que tener en cuenta que se tiene que separar ese signo menos del factor x menos algo. La estructura es x menos algo. Por eso las raíces son menos 1, menos 3 y 0.5. Porque hay que tomar en cuenta que la estructura es x menos c o ese x menos algo. Entonces hay que tomar en cuenta ese signo negativo. Y finalmente, para obtener todo como era en un inicio, en una f de x original, entonces se tiene que dividir a este polinomio p de x entre 6 y ya se obtiene la expresión original en dividido en sus factores lineales, como 2/6 de x más 1, x más 3 y x menos un medio, tal como ya se había dicho. Y bueno, se puede simplificar a un tercio, pero ya no lo hice yo, pero no es gran delito, no es un problema. Pero ya es, o sea, el resultado sigue siendo correcto. Si acaso no lo terminé siendo todo correcto, toda la ortodoxia correcta. Pero no pasa nada mayores de eso. Y bueno, ya uno se puede lanzar a resolver con esto polinomios, pero ¿qué pasa si son muchos factores? En este caso, pues es un polinomio de grado 3 que no da muchos problemas, pero vamos a terminar de prepararnos con todas las combinaciones posibles, porque si se pone un polinomio muy grande y con coeficientes que tengan muchos factores y demás, esto se va a volver caótico. O sea, una vez más, todavía se tienen que evaluar a cada uno de los elementos, a cada uno de esos factores, en el polinomio. Y si son muchos, va a terminar siendo una tabla gigantesca. Pero resulta que hay teoremas que nos dicen la existencia de cotas. Entonces, cotas nos van a delimitar en estas operaciones porque nos van a decir, no, si a partir de aquí obtuviste que no es igual a cero y es de tal signo, o tiene tal combinación de signos, y aquí todos los valores hacia atrás, hacia adelante de este valor, no son raíces y automáticamente ya no se tienen que evaluar. Entonces, teorema, primero, sea P de X, un polinomio en X con coeficientes en reales. Si A y B son dos números reales tales que A menor que B, y el polinomio evaluado en A y el polinomio evaluado en B tienen signos contrarios, entonces P de X tiene al menos una raíz real alfa en el intervalo A menor que alfa menor que B. Sí, 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 sí.
Esto de hecho es el fundamento para, en métodos numéricos, en análisis numérico, un método que se llama de disección para poder obtener las raíces de manera aproximada. Pero ahorita no podemos hacer uso de ninguna de estas herramientas. Sin embargo, el concepto sí se puede estudiar. Entonces, puede ser la forma de polinomio que sea, una cosa así. Y dice, igual creo que lo debía haber hecho más así, para que, bueno, salió igual, más o menos. Entonces, dice el teorema, pues tenemos un valor A y un valor B, cuyas ordenadas, o bueno, el polinomio evaluado en A da este resultado, mientras que el polinomio evaluado en B da este resultado, este de aquí. O sea, aquí tendríamos como puntos B, polinomio evaluado en B, y acá A, polinomio evaluado en A. Y resulta que P de A, para este caso, es negativo y P de B es positivo. Aunque aquí no se va a notar porque lo puse en forma de nada más una desigualdad, una comparación entre los valores, la idea es que si haya uno con un signo negativo y un signo positivo. Uno es negativo y el otro es positivo. De tal forma que esto garantiza que en el intervalo entre A y B, siempre y cuando la función P de X, esta P de X sea continua, debe ser continua, no puede tener ningún tipo de asíntota, discontinuidad o algo por el estilo. Si es continua, en este intervalo entre A y B se garantiza que hay una raíz. Está aquí. Es esta la raíz. O sea, un valor entre A y B para el cual al evaluarlo en el polinomio va a ser igual a cero y por lo tanto vamos a obtener una raíz, nuestro resultado esperado. Este punto podría ser llamado C, cero. O sea, ya sabemos que es el polinomio evaluado en C, pero aquí en este momento en particular, como está cruzando el eje X, que es lo que estamos buscando, es cero. Entonces, por lo tanto, C es una raíz. Este es un dibujo que explica por qué funciona este teorema y se aplica también en caso contrario, o sea, cuando este, ahora el polinomio no va creciendo, sino decreciendo. Entonces, con sus respectivos ordenadas, también va a pasar por, en algún momento, en el eje X, o va a atravesar al eje X y cuando atraviesa el valor, cuando atraviesa el eje X, es la raíz. O sea, otra vez es la misma explicación, nada más que ahora con una función decreciente, pero es lo mismo. Entonces esto ya se puede aplicar hasta de manera general. Y ahora sí, eh, este teorema nos, aparte de dar al sustento al método de disección, también ayuda a plantear otras cosas. O sea, va a permitir darnos esas cotas también en un futuro ya inmediato. Cotas de las raíces reales. Teorema. Sea P de X igual a n xn más an menos 1 xn menos 1 y todos los demás A1, todos los demás monómeros, elementos hasta A1x más A0, el término numérico. Un polinomio en X con coeficientes reales y un AN mayor que 0, entonces recordando que debe tener un grado, o sea, debe tener un coeficiente diferente de 0 para que sea de grado n. Inciso 1, sí, ¿qué escribí yo ahí? Es una S. Ja, yo en mi propio texto no me entiendo. Si S que pertenece a reales y es mayor a 0, es positivo, y no existen números negativos en el tercer renglón de la división sintética de P de X entre X menos S, entonces para toda raíz real alfa de P de X se tiene que alfa son menores que S. Ya eso es una cota superior. O sea, ya está diciendo, de aquí
hacia arriba de mí ya no hay raíces, ya no es necesario que busque. Ya es una cota superior, ya no hay raíces. Entonces, y inciso 2, si t que pertenece a reales t menor que cero, o sea, un número negativo, tiene que ser un número negativo, y los números del tercer renglón de la división sintética de P de X entre X menos T son alternadamente positivos y negativos, entonces para toda raíz real alfa de P de X se tiene que T menor que alfa. Eh, los ceros en ese tercer renglón podrán considerarse positivos y negativos a efecto de lograr los signos alternados. O sea, si les llega a botar en el tercer renglón, al hacer la división sintética, un cero, se escoge el signo que va a dar esa alternancia de signos, para que quede uno positivo, uno negativo, positivo, negativo. Y entonces ya significaría que esa es una cota inferior. O sea, abajo de t ya no hay raíces. Y si se dan cuenta, parte mucho del teorema anterior, o sea, tiene partes del teorema anterior, efectivamente. O sea, tiene que haber, o bueno, está hablando de ese cambio de signo. Para la cota superior tiene que ser por fuerzas positivo. Y si todos los números resultantes del cociente, o sea, de haber hecho la división sintética con ese valor, todos esos son números positivos, todos son números positivos, arriba de ese valor ya no hay ninguna raíz, ya no es necesario evaluar, ya eso es una cota superior. Y en el caso de t, si hay alternancia de signos en el cociente, al realizar la división sintética, entonces eso es una cota inferior. Y bueno, si obtienen un cero en el camino, lo cambian, le ponen el signo que corresponde para obtener esa alternancia de signos. Cota superior, cota inferior. Entonces, ya todavía falta el teorema de la regla de los signos de Descartes. Y ya sería todo. Ya se aplicaría todo esto en conjunto sobre un mismo ejercicio. Entonces, ya porque ya se podrían resolver el polinomio forma de lo que sea que se tenga. Todavía no conviene hacerlo porque estamos todavía muy limitados. O sea, apenas este teorema nada más nos habla de cotas. Entonces, si tenemos muchísimos factores, bueno, a lo mejor teniendo cotas, en esta cota superior o esta cota inferior, nos quita, nos elimina muchos de las posibles raíces al quitarnos algunos de los factores, pero todavía pueden ser muchísimos. ¿Todavía hay alguna forma de reducirlos? Sí, la regla de los signos de Descartes. Entonces, sea P de X igual a nxn más an-1 x a la n-1 y todos los demás monómeros hasta a1x más a0, un polinomio en X con coeficientes reales y a0 diferente de 0, sí, para evitar que tenga raíces nulas, hay que recordar, a0 diferente de 0 es que tenga un término numérico solito. Si no tiene un término numérico solito, es porque tiene raíces nulas, entonces hay que extraer esas raíces nulas. De hecho, aquí puse otro ejemplo. O sea, un polinomio con x a la quinta y observa no tiene término numérico, entonces termina en o el elemento de menor grado es un 6x cuadrada y no tiene uno de grado cero, no hay un término numérico. Entonces significa que de todo este polinomio se pueden extraer un x cuadrada. O sea, tiene dos raíces nulas, o sea, un 2x menos cero. Se puede dejar como factorizado todo, o sea, quitarle un x cuadrada y dejar únicamente así el factor, el x cúbica menos 5x cuadrada más 9x menos 6 que resulta. Pero como la idea es tenerlo en factores lineales, pues ese x cuadrada, aunque sea así de simple, no es un factor lineal. Entonces se tiene que descomponer en sus factores lineales, que es un x por x. Pero como tienen que tener la estructura de x menos algo, o sea, un x menos c, pues entonces se escribe como x menos 0 y x menos 0. Así como está escrito, así es como debe ser, siendo ortodoxos. Entonces, una vez más, esto se aplica cuando no hay raíces negras. Inciso 1.
el número de raíces reales positivas de p de x es igual al número de signo de en la secuencia de coeficientes del polinomio p de x. Termino la idea. O sea, ya son 50 minutos. Es para que los videos no estén así de largos, no estén muy, muy largos. Leo el teorema y ya acabarlo en raíces complejas en la siguiente emisión de estas ediciones especiales. Entonces, una vez más, 1. El número de raíces reales positivas del polinomio x es igual al número de cambios de signo en la secuencia de coeficientes del polinomio p de x original, o menor que este en un número par. Entonces, hay que observar cómo van cambiando esos signos, cómo van cambiando, o sea, más, menos, más, menos, más, menos. El número de cambios de signo que tenga el polinomio p de x original es igual a el número de, de raíces eh, que va a tener raíces reales positivas del polinomio o este número reducido en número par. Entonces, esto sirve mucho porque si encuentran una de las determinadas raíces, ya pueden irlas restando. O sea, de hecho, la idea es armar una tabla con las posibles raíces. Y a partir de los resultados que uno va obteniendo en esa tabla, de esas posibles raíces, uno va ubicando dónde están las demás. Y eso ayuda a que una vez limitado los factores por medio de las cotas, las que están en medio, pues a lo mejor todavía hay muchas raíces positivas, pero por el número de cambio de signos, a lo mejor nada más hay un solo cambio de signo, solamente hay una sola raíz real positiva y ya lo obtuvo. O sea, ya se pudo determinar o fue la primera en obtenerse, entonces ya no hay que evaluar ninguno de los posibles factores con signo positivo porque ya no hay posibilidad de que haya raíces positivas, raíces reales positivas, debido al teorema de Descartes, no el regla de Descartes. Y la gran pregunta que se va a contestar en la siguiente emisión es ¿por qué ese número reducido en pares? O sea, puede ser ese número o ese número reducido en pares. ¿Por qué? Eso se va a ver en este teorema llamado raíces complejas. Inciso 2. El número de raíces reales negativas de p de x es igual al número de cambios de signo en la secuencia de coeficientes del polinomio en x que se obtiene al sustituir x por menos x en p de x. O sea, se va a tener que evaluar al polinomio con p menos x y esto va a cambiar cambios de signo en todos los elementos. Y el número de cambios de signos que tenga va a ser igual al número de raíces reales negativas o ese número reducido en un número par. Y así cuántas veces se puede dividir entre 2. O sea, si es 4, pues puede ser 4, 2 o 0. O sea, ese número reducidos en un número par, ese número reducido cuantas veces sea posible en un número par. Esto se va a ver mucho más claro en el ejemplo. Y se arma una tabla de posibles raíces. Pero ya con esto ya se puede uno ubicar cuál es la posible configuración de raíces del polinomio y teniendo las cotas que lo delimiten es muchísimo más sencillo que lo que se partió en el inicio de estar evaluando contra la infinidad de números. Y esto ya va a permitir resolver sea cual fue el polinomio que se nos ponga enfrente, siempre y cuando tenga números enteros. Y si son racionales, si todos son racionales, bueno, al igual que en el ejemplo, se multiplica por un número para hacerlos enteros y aplicar el teorema para raíces racionales que se acaba de mencionar en esta emisión hace un momento. Entonces, hasta ahí termina la idea para compartir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. En el siguiente video, por favor, no dejen de ver todos los videos, en donde se hablará de las raíces complejas y ya se trabajará en cómo obtener, ya sobre un ejercicio o sobre varios ejercicios, cómo obtener los factores lineales. Muchas gracias por su atención.